Y bien, esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la bailarina y actriz Casia Orantes, que viene a hablar e invitar a la obra Asteroide. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Qué gusto verte. Oye, cuéntanos sobre esta obra. ¿Qué es Asteroide? Asteroide B612 es una obra que está inspirada en El Principito. No es como un cuento del Principito, no estamos contando la historia. El creador de la obra se llama Jesús Laredo. Él se inspiró en varios como pasajes de la historia para crear esta obra que estamos presentando en el Teatro de la Danza. ¿Qué significado le dan o qué parte exactamente, qué versión de lo del Principito empiezan ustedes a tomar como para ir desarrollando Asteroide? Bueno, Jesús Laredo dio una interpretación suya y en base a eso creó esta obra. Hay algunos personajes que son los personajes del Principito que están ahí, pero como te decía anteriormente, no es como la historia narrada, ¿no? Sino es como la esencia más bien. ¿De qué estamos hablando? Del Principito. ¿Qué es lo que ustedes quieren plasmar? ¿Qué es lo que qué mensaje le quieren brindar al público que asiste a ver Asteroide? Pues lo más importante es que es una obra para público infantil que los niños pueden leer como ellos quieran, ¿sabes? Es como un mensaje sensorial donde los niños reciben como mucha información, con muchas imágenes, con muchas sensaciones, con partes de la historia, narrativas, donde ellos van de alguna manera a crear su propia historia. Y pues eso es lo que está como muy padre, ¿no? Temas que tocan, por ejemplo, con el cual los niños se puedan sentir totalmente y plenamente identificados. Pues yo creo que está padre que la vayan a ver y que construyan como su propia historia. O sea, tienen ellos mucha retroalimentación y como dices, ven tantas imágenes, es todo tan sensorial que ellos pueden percibir y cada quien ir construyendo su historia de acuerdo a lo que va viviendo en ese momento. Exacto, yo creo que en sí la danza es como eso, ¿no? La danza contemporánea te da como elementos para que tú sientas y desarrolles. Y la idea de la danza infantil, para mí por lo menos, es como un poco eso, ¿no? Que ellos van construyendo y se la pasan muy bien, se divierten mucho, usan como mucho la imaginación a partir de una historia que pues ya es como por todos conocida, ¿no? El Principito, y sobre todo ahorita que estuvo como de moda la película y así, los niños están como lo tienen como muy fresco, ¿no? ¿Cuántos personajes en escena participan? En escena hay 3 intérpretes en escena. Uno de los intérpretes que soy yo, alternando con Jesús Laredo, hacemos 3 personajes y está el personaje del Principito y el personaje del piloto. Ahora, esos 3 personajes que tú haces, te desdoblas de uno a otro en escena, ¿cuáles son? Es el rey, el borracho y la víbora. ¿Y las cualidades de cada uno cómo son? ¿Cómo son ellos? Para poder también como llegar más a los niños y que ellos tengan pues finalmente esa interacción directamente con ustedes. Pues el rey es un personaje divertido, es fuerte, usamos una máscara todo el tiempo, entonces como toda la interpretación es más corporal. No es torpe de repente, porque es que de repente a los niños les quieren pintar como un rey torpe, pero con poder, pero de repente pues de hecho sí, es un rey un poco torpe, con poder y divertido al mismo tiempo. Sí, ¿y los otros dos? Pues el Principito es un niño que juega, que se imagina, que se divierte, y que va como descubriendo todos estos personajes a lo largo de la historia, y pues va viajando por su imaginación. Ahora, ¿qué tan difícil y complicado hoy en estos días donde finalmente las redes y por supuesto todo lo tecnológico está atrapando más a los niños? ¿Qué tan difícil es hoy en día captar más la atención de ellos con este tipo de espectáculos alternativos? Sí, qué bueno que hablas de eso. Yo creo que eso es lo más importante y bueno, por eso me gustaría mucho invitarlos y que fueran, porque justo ahora los niños, tú ves, desde que tienen 1 año, están con el iPad, a los 6 años ya tienen redes sociales, ¿no? Nosotros trabajamos con esta obra y con muchas, tanto en plazas públicas, en teatros grandes, hemos estado en muchos países, en muchos estados, y siempre ves que los niños aún reaccionan, ¿no? A pesar de como todo el bombardeo tecnológico, la escena, la magia que da un personaje, el escenario, la luz, el vestuario, todavía toca el corazón de los niños, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de todo el bombardeo tecnológico, no es difícil como jalar la atención de los niños. Los niños van, se divierten, se integran a la obra, ¿no? Se lo creen todo totalmente. No necesitamos tanta producción. Nosotros usamos, todo cabe en una maleta, todo lo que hacemos cabe en una maleta y aún así los niños
están como metidos, ¿no? en el cuento y en la Casia historia. Orantes, ¿en dónde se están presentando y qué días? Estamos en el Teatro de la Danza, en el Centro Cultural del Bosque, todos los sábados y domingos de abril a la 1 de la tarde. Esto es atrás del Auditorio Nacional. Asteroide. Pues muchísimas gracias, Casia Orantes, bailarina y actriz. Te agradezco en el alma.